El pasado junio mi padre me dio un ultimátum. O sacaba mis cosas de su desván o me desheredaba. Desde que me había independizado, cajas de tebeos, libros y por supuesto videojuegos se acumulaban cogiendo polvo y telarañas en su casa. Cuando me puse a rebuscar entre todo lo que allí había, me encontré con un montón de videojuegos, en especial con CD-ROMs que solían venir de regalo con revistas, ya fuera con juegos completos o con demos. Hoy es algo inasumible, pero hubo un tiempo en que esa era la única forma de tener una idea informada de los tipos de juegos que podías encontrar. Por supuesto, había mucha morralla, pero el tiempo ha hecho que esa morralla tenga un nuevo valor, ya sea por nostalgia o como curiosidad histórica. Hoy quiero hacer un pequeño homenaje a esos CDs abandonados y hablar de algunos de los juegos que me encontré en aquel desván. Ni que decir tiene que solo hay tiempo para comentarios rápidos. Si queréis un análisis completo de algunos de los juegos aquí mencionados, planteaos haceros miembros de mi Patreon, donde podéis elegir el tema de próximos vídeos y además colaboras a mantener este canal, que, no os voy a engañar, ahora mismo no dispongo de todo el tiempo que me gustaría para mantener al día. También os agradezco si dejáis un comentario en este vídeo sobre los juegos que más os han llamado la atención, así como dar un like, suscribiros si no lo habéis hecho ya y compartir este vídeo en redes sociales. Muchas gracias y ahora entramos en materia. Empecemos primero sacándonos de en medio los juegos más conocidos. La joya de la corona de aquel día fue encontrarme la edición original de Max Payne 2, The Fall of Max Payne. La primera entrega llegó justo en un momento donde aquel salto a las 3 dimensiones, que venía perpetuándose durante los años 90, diera lugar a un concepto mucho más interesante al jugar con las físicas de la escena. Así, Max Payne era esta parodia de detectives creados por Hammett o Spillane, pero se adelantó al tiempo bala que popularizaría Matrix y dejaría su más que notable influencia en los videojuegos. Max Payne 2 se toma mucho más en serio que en el humor negro y el postmodernismo de la original, pero no significa que carezca de humor. Es de hecho una segunda entrega que intenta mostrar las inevitables consecuencias negativas de Max como detective renegado, dejando cadáveres por todo Nueva York. Y aunque Max Payne 3 ni se molestaría lo más mínimo en continuar por esta ruta, sitúa al jugador en una historia algo más adulta de lo habitual, abrazando por completo sus orígenes en el pulp y el cine negro, ya sin ironías. El juego además contiene una de mis ideas favoritas del diseño de niveles, con una casa de espejos que recorremos 3 veces, primero como visitante y sujeto de las bromas, después como el operador que utiliza esas bromas contra los enemigos, y finalmente, en un resumen perfecto de la esencia de Max Payne, huyendo del lugar mientras se incendia el edificio. También memorable, el nivel donde tenemos que proteger a un mafioso atascado en un traje de personaje de TVO que contiene una bomba en su interior. La clase de misión que uno esperaría de Rockstar, pero con más empatía por los personajes. Por último, también constatar que podemos jugar a algunos niveles como Mona Sax, el interés romántico de Max. Todo en conjunto justifica más que nunca una secuela y confirmó a Remedy Entertainment como una de las más interesantes desarrolladoras AAA hasta nuestros días. Más relevante hoy en día, Star Wars Knights of the Old Republic 2 fue una compra impulsiva de alguien que no había jugado a la primera parte, lo que condicionó mucho mi preferencia por esta entrega y por todo lo que suele hacer Obsidian en general. Como pertenezco a una generación que no experimentó la trilogía original de Star Wars en cine y vivió en un periodo anterior a las precuelas, identifico muy a menudo Star Wars con su universo expandido y la eclosión de juegos durante los 90 que suponían la única manera de seguir sumergiéndose en ese mundo, antes de que Star Wars se convirtiese en algo tan ubicuo que se ha devaluado. Así que indagar en muchos de esos juegos era la única posibilidad de acercarse a nuevo material. Para cuando llegó Knights of the Old Republic 2, nos encontrábamos en el periodo de espera entre un decepcionante Attack of the Clones y la ansiada Revenge of the Sith. Así que la idea de retroceder 400 años para entender mejor el conflicto entre Sith y Jedi resultaba más que atractiva, incluso sin el referente de la laureada primera entrega. Contar aquí con el equipo de Obsidian Entertainment y con Chris Avellone al frente era una buena garantía de encontrar algo interesante. Como fan de Baldur's Gate, Planescape Torment y Icewind Dale,
Esto prometía lo mismo pero con una nueva tecnología y el trasfondo del universo Star Wars. Resultó ser un juego mucho más denso y profundo de lo que aparenta, hasta el punto de que es casi un cuestionamiento del maniqueísmo en la saga galáctica que revienta los cimientos de la serie, pero es simplemente llevar a las conclusiones de las precuelas a sus últimas consecuencias. En Obsidian saben muy bien cómo escribir historias de rol que te sitúan en posiciones morales más complejas de lo habitual, y aquí, incluso dentro de las restricciones del lado oscuro y el lado luminoso, cumplen con creces. El problema es que el juego no está acabado. La extensión del proyecto tuvo que comprometerse a 16 meses de desarrollo con un adelanto de la fecha de salida y hereda parte de este movimiento embotado de su anterior entrega, con la sensación de que no vive al máximo de su potencial. De todos modos, un juego al que me gustaría volver en un futuro con nuevos ojos. Y hablando de Obsidian, una edición curiosa es esta particular caja de Baldur's Gate, editado bajo el sello de colección White Label. La caja es una firme contendiente a peor caja de la historia de los videojuegos, de hecho me recuerda a la famosa portada de Castlevania Dawn of Sorrow de Konami's Best, y el contenido es pobre con los CDs en meros plásticos, pero al parecer eso significaba un precio más que accesible. Poco tengo que decir de Baldur's Gate, que, en algún momento, fue la mejor versión de un juego de rol de mesa en ordenadores, con un reparto muy memorable dentro de una historia que podía estar mejor, pero que, sobre todo en su momento, parecía infinito y lleno de sorpresas. Desde enemigos únicos a ciertos espacios de pantalla, hasta ítems insospechados y con un ágil sistema de combate para pausar y plantear estrategias. Es sin duda uno de los juegos de rol más accesibles de su tiempo, y por eso ha perdurado tan positivamente en la memoria de la gente, incluso con una secuela, al menos a nivel narrativo, muy superior. Amo este juego y lo he jugado varias veces, así que no descarto volver a él en un futuro próximo. También en su versión original, aunque sin conservar la caja, está esta copia de Tomb Raider de Last Revelation, cuarta aventura de Lara Croft que en su día se anunció como precuela y al mismo tiempo final de la saga. No recuerdo en qué condiciones había jugado a las anteriores entregas, pero no había sido por mucho tiempo y con los famosos controles tipo tanque, siendo algo a lo que necesitas acostumbrarte, The Last Revelation fue mi entrenamiento. Es una curiosa entrada en la saga con la que empezar, porque la trilogía original ya daba síntomas de agotamiento ante la novedad, y The Last Revelation buscó titulares con la idea de que esta iba a ser la última aventura de Lara Croft, culminando en su muerte. Antes de que eso ocurra, tenemos que recorrer templos en Camboya y Egipto que se prestan con facilidad a plataformas y puzzles. Lejos de los mejores juegos del personaje, pero dentro de lo esperado, no es de mis posesiones favoritas, pero aquí está. Bien, con esto concluimos con las grandes ligas de juegos en sus versiones oficiales. Vamos a pasar a un peldaño por debajo, con ediciones físicas legales, pero como parte de alguna oferta, generalmente con revistas. Nuestra primera parada es esta versión de la aventura gráfica española Runaway A Road Adventure, para FX Interactive, parte de un coleccionable y con portada de Luis Rollo. Tengo sentimientos encontrados con Runaway, un juego que preferiría que me hubiera gustado más. La historia es algo mínima pero serviciable. Estudiante se cruza con una cantante que huye de la mafia porque quieren hacerse con su crucifijo, relacionado con el folclore nativo americano. Y desvelar el misterio del crucifijo en un viaje a través de América es el principal reclamo. Es más que suficiente para este tipo de juego. Sin embargo, las aventuras gráficas viven y mueren en su capacidad de proponer los puzzles y parte de lo que nuestro protagonista, Brian Brasco, hace es muy contraproducente con el jugador, a veces negándose a ejecutar ciertas lecciones lógicas porque el personaje, que no el jugador, aún no ha activado el evento que le proporciona dicha información. Siempre que pienso en este juego, pienso en el personaje principal diciendo no quiero hacer eso. No conseguiría nada con eso. No veo razón para hacer eso. Eso no tiene sentido. No necesito nada de eso.
En la misma tónica, pero con mejores resultados, se encuentra Broken Sword 2. Aunque considero que el primer juego es mucho más memorable, la secuela de Revolution Software funciona bastante bien, volviendo a manejar a George Stobart, esta vez para rescatar a su amiga e interés romántico, Nicole Collard, de una trama entre artefactos maya y narcotraficantes. Aunque el juego quiere mantener la perspectiva de trotamundos de la primera entrega, lo cierto es que el giro a Latinoamérica centra toda la atención, y lo hace sentir algo menos ambicioso que el original. Con todo, lo recuerdo con un buen sabor de boca, pero creo que no he vuelto a probar otro juego de Broken Sword posterior, y es porque esta secuela ya había dejado claro que no había lugar para el progreso de una historia que no fuera a repetir la fórmula original. Este CD se corresponde con la colección de videojuegos 2000, organizada por el periódico El Mundo y que continuaba la colección de videojuegos 99. Dentro de esta colección, además de Broken Sword 2, me hice con Lost Eden, aventura gráfica prehistórica que sigue siendo uno de los juegos más únicos a los que he jugado nunca. Die by the Sword, que alguna vez he mencionado como un precedente perdido entre el tono oscuro y tramposo de combate en tercera persona de Dark Souls y el manejo de la espada al estilo de The Legend of Zelda Skyward Sword, y por último Evidence, otra aventura gráfica, esta vez de corte ultra realista, que nunca llegué a terminar porque un evento aleatorio dentro del juego llevaba un softlock en la progresión de la historia y tampoco tenía tanto interés. Otra colección como reclamo, más apropiada, fue la colección de la revista Computer Hoy Juegos. De entre mis favoritos, Diablo, que a veces digo que no solo es lo mejor que ha hecho Blizzard, sino lo único realmente bueno en toda su historia. La atmósfera de lento descenso desde una iglesia sellada a las catacumbas y finalmente el infierno lo hace un juego realmente adictivo y fresco, con una aproximación más moderada al equipamiento que recibimos, pero la suficientemente diversa como para que nunca resulte indiferente. Es un juego que me he terminado varias veces a lo largo de mi vida porque, más que otros, supone un enfoque directo donde se premia la perseverancia frente al espectáculo o los trucos para apelar al ludópata. No es un juego, es un ritual y como tal, conviene someterse a él de vez en cuando. Dicho esto, no es que considere todos los juegos de Blizzard malos, pero ciertamente mucho más derivativos. Warcraft 2, por ejemplo, es responsable de muchas horas de mi vida, en especial gracias a su editor de niveles, pero todo lo posterior en la franquicia no ha despertado nunca el mismo interés y me aburre profundamente. Mucho más sencillo que la media de juegos de estrategia en PC por aquel entonces, pero no tan denso como simuladores de gestión y definitivamente menos pulido con otras franquicias que, llegando mucho más tarde, sentaron mejor los puntos álgidos del género. Sé que es una opinión impopular, pero con todo, cierto aprecio fruto de la nostalgia. Para completo el CD que incluye nada menos que todos los juegos, hasta entonces, de la saga Leisure Suite Larry, lo que significa todos los juegos donde salió el Larry Laffer original antes de que fuese sustituido por su sobrino. Aunque hacer funcionar la mayoría de estas aventuras gráficas en mi PC era un verdadero dolor de cabeza, la realidad es que me he jugado y completado la saga al completo. Mientras que la primera entrega es básicamente un remake irónico del juego de texto Softport Adventure, las inmediatamente posteriores pierden un tanto el rumbo al tratar de involucrar a Larry en tramas de espionaje junto a un nuevo personaje, Passionate Patty. Eso hace que muchos de los puzzles pasen de la cercanía de bares, casinos y burdeles a viajes exóticos donde, como en todo juego de sierra, es muy fácil morir por un paso en falso. Después de que el tercer juego de la saga terminase con Larry rompiendo la cuarta pared y convirtiéndose en el propio autor de los juegos, la saga no continuó con una cuarta entrega, sino que saltó directamente a la quinta. Con mejores gráficos, interfaz y una estética más cartoon, es aquí donde Larry brilla con más fuerza y continúa mejorando en la sexta y, finalmente, séptima entrega. Este CD incluye también dos spin-offs, un juego de casino y otro de pinball, que no merecen mucha atención.
Mucho menos popular es New York Race, adaptación en forma de juego de carreras del Quinto Elemento, desarrollado por los responsables de Nightmare Creatures, Callisto Entertainment. Aunque muy limitado y de un manejo muy irregular, New York Race es sorprendentemente divertido con sus coches voladores. Más distantes del suelo que Wipeout o Star Wars Episode 1 Racer, la relación con la película es prácticamente circunstancial. Las carreras se sienten largas y solitarias, pero la música es bastante decente. No va a sorprender a nadie, pero es básicamente un juego de encargo hecho bajo un presupuesto y calendario exiguo, y el hecho de que funcione lo suficiente como para entretenerte un rato es más de lo que se podía esperar. Antes de abandonar esta colección y pasar a la siguiente, veamos la más extraña y desconocida de sus entregas, Night Shift. De los desarrolladores polacos Reality Pump Studios, responsables de juegos como Gorky 17 o Enclave, Night Shift, cuyo título original fue Once Upon a Night o Polanyi 2, es un artefacto fuera de lo común. Empezando por el hecho de que es una secuela de la obra de culto polaca Polanyi, un juego de estrategia en tiempo real bastante efectivo. En un mundo post-Warcraft 3, Night Shift comete el error de dar mucha importancia a los diálogos y a un protagonista que otorgan mecánicas más apropiadas para juegos de rol. El resultado es que supone una aproximación muy genérica y blanda, que si bien se controla bien, no mantiene el interés ni destaca en absoluto. Supongo que ese es el motivo de por qué ha salido en varias versiones con distintos nombres, algunas de ellas enfatizando la sexualización de personajes femeninos que, digamos, no tienen tanta presencia en el juego como las vacas. El Polanyi original era mucho más directo en la jugabilidad y sin tener interrupciones, así que, aunque la hilarante portada apuntaba a un producto al menos interesante de destripar, la realidad es que este juego se queda en tierra de nadie. Otra revista de videojuegos que, en su día, organizó su propia colección de juegos imprescindibles, es decir, aquellos que podían ofertar, fue Micromanía. El primero de los cuales fue Hitman Codename 47. El juego es bastante esencial, no solo por ser el primero de una franquicia que se ha mantenido con una espectacular buena salud, sino porque ya entonces su sistema de misiones de planes de asesinato y motor de físicas eran un salto considerable en la industria. Ahora bien, 22 años después, ¿cómo se mantiene? Es por fuerza bastante más ortopédico de lo que esperarías. No solo los controles, sino que las posibilidades de resolver cada mapa son muy restrictivas e incluso pueden llevar a softlocks. No ha envejecido especialmente bien en el apartado técnico, por lo que entonces era vanguardia y ahora resulta trivial. A ello contribuye el mismo legado de la saga, puesto que muchas de las misiones aquí presentes fueron rehechas por completo en Hitman Contracts, y la reciente trilogía del personaje ha creado mapas tan extensos y complejos que en comparación, esta primera entrega parece muy modesta. Con todo, soy un fiel defensor de la saga y creo que todas las entregas merecen un poco la pena por toscas que resulten. Son juegos que incentivan la observación y la imaginación, y los resultados suelen ser excitantes y muy graciosos si este es tu tipo de humor negro. Freedom Force vs. The Third Reich es la secuela de Freedom Force, el juego de rol con combate táctico escrito por nada menos que Ken Levine. Probablemente los dos mejores juegos de superhéroes en equipo que se hayan hecho. Empecemos por la clara inspiración en el estilo de Jack Kirby que le otorga a todo un tono autoconsciente pero honesto, sin caer en la autoparodia. Así nos ponemos de nuevo a los mandos de Freedom Force, un grupo de superhéroes que, en esta ocasión, deben viajar atrás en el tiempo para evitar que un villano cambie la historia, y Alemania gane la Segunda Guerra Mundial. No la más original de las premisas, pero una buena excusa para ver héroes de distintas eras interactuar entre sí, que es lo que hacen la mayoría de los tebeos de superhéroes. En cuanto a la jugabilidad, no soy muy amigo de la perspectiva casi cenital de los combates, pero las batallas en sí son bastante dinámicas dentro de lo mal que se mueven, y la sensación de debilidad de algunos ataques. No es un juego todo lo pulido y complejo que debería, pero rebosa suficiente simpatía como para ganarse mi aprobación.
Cerrando la colección de Micromanía, Gothic 2, desarrollado por la compañía alemana Piranha Bytes, es un prolijo juego de rol que nos lleva desde lo más bajo de un mundo medieval a ser un mesías en base a una serie de encuentros, misiones y decisiones que van marcando nuestro destino. También es uno de esos entonces abundantes juegos de fantasía oscura con combate en tercera persona, como Blade Age of Darkness o Rune. Quizás porque se toman mucho más en serio de lo necesario para un argumento tan trivial, nunca he conectado demasiado con Gothic, más en comparación con los juegos antes mencionados, pero parece haber envejecido relativamente bien en la amplitud de las historias y la coherencia visual, así que no está nada mal. Por alguna razón tengo esta copia de Obscure con el logotipo de Antena 3. No recuerdo de dónde salió, imagino que alguna otra promoción con una revista. Es interesante ver ahora Obscure en perspectiva con el paso tímido pero progresivo en la dirección del survival horror cooperativo. No solo tenemos una abundancia de experiencias asimétricas remitiendo al cine slasher, sino que Supermassive Games ha continuado este legado con aventuras interactivas orgullosamente de serie B con adolescentes en peligro. En líneas generales es básicamente Resident Evil, con la posibilidad de cambiar entre 5 personajes distintos en diversos momentos, tratando de completar sus acciones al investigar desapariciones dentro de su instituto. Genérico, sí. El sistema cooperativo tampoco aporta mucho, también. No son siempre los pioneros los que se llevan la gloria, pero siempre habrán sido los pioneros. PC Game Life fue otra revista que regalaba juegos completos a principios de los 2000. De entre los que conservo, el mejor y más popular es sin duda Fallout 2, secuela directa del original, ahora con un tono algo más cómico y dependiente de referencias a la cultura pop, pero sin perder su acidez. A nivel técnico es una mejora dentro de un sistema de combate por turnos que resultaba bastante arcaico en su momento. Sigue requiriendo dedicarle toda tu atención y esfuerzo por lo injusto de muchas situaciones, pero los diálogos son más incisivos que nunca y nuestras opciones para resolver ciertas situaciones se multiplican. Fallout 2 fue el primer Fallout que jugué, así que ha distorsionado bastante mi perspectiva sobre lo que debe ser un Fallout, o al menos un Fallout clásico antes de que Bethesda lo convirtiera en Skyrim con pistolas láser. Definitivamente uno de esos juegos que recomiendo sin tapujos. No resulta muy amable para el advenedizo, pero recompensa a los que se dejan llevar por su particular sistema de rol y un perturbador sentido del humor que perdería su agresivo cinismo y mensaje político en posteriores entregas. Si llegas a Worms Blast esperando los juegos de artillería táctica y multijugador que hicieron popular a la franquicia de Team 17, te vas a llevar una decepción. Worms Blast es más bien una versión de Puzzle Bubble, divertida de por sí, con bastante variedad en las conexiones de piezas, la posibilidad de alternar entre distintas armas y un medidor de vida para inesperados golpes que podemos recuperar gracias a las frutas que caen. Lejos de eso, no hay nada. La estética es amable y agradable y el juego es básico y simple para entretenerse, pero poco más. Ni siquiera tengo nada interesante que decir. MAX son las siglas de Mechanized Assault and Exploration, que aparte de ser las siglas incorrectas, es otro juego de estrategia en tiempo real sin mucho con lo que diferenciarse. Buscando colonizar otros planetas, nos ponemos en control de varias máquinas y sistemas automatizados para apropiarnos de los recursos de un planeta y aplastar a enemigos de otras 7 facciones. El peor aspecto del juego es que su perspectiva cenital hace bastante ilegibles edificios y unidades. Esa falta de definición se traslada fuera del aspecto estético ante la sensación de estar jugando un precedente más pobre de StarCraft o el muy superior Sid Meier's Alpha Centauri. Nos adentramos más en la profundidad del iceberg con Pizza Syndicate, un juego de gestión de pizzerías donde también podemos sabotear a nuestros competidores con ayuda de la mafia. En realidad una secuela de Pizza Tycoon,
que también se comercializó bajo el nombre de Fast Food Tycoon para mayor confusión. El objetivo es comprar propiedades para nuestras sucursales y almacenes, diseñar nuestras pizzas en el menú, contratar a los empleados, comprar los muebles necesarios y, la mayor parte del tiempo, sentarse a esperar por las opiniones de los clientes, que se mueven a la velocidad de una tortuga y sin la posibilidad de acelerar el tiempo. El uso de varias estadísticas para descubrir nuestra popularidad y el estado de nuestro negocio, o el contrato de empresas publicitarias que organizan campañas temporales para targets específicos, lo hace un juego bastante completo, pero por lo general mucho más pasivo de lo que aparenta. Como resultado de esto, no es tanto un juego difícil como un juego al que pronto no tienes mucho interés en seguir jugando. Se consumen los objetivos a corto plazo, pero los objetivos a largo plazo se muestran tan distantes y tan dependientes de los caprichos de nuestros clientes que una partida larga es más que suficiente para haberlo visto todo sin ganas de volver. Aún así, no hay juego que se parezca en lo más mínimo a Pizza Syndicate, con sus agresivos menús al estilo de TVO de Bruguera, casi ilegibles, y por favor, escuchar estas voces. Todo funciona bien. ¿Le gustó la comida? Ese pelo no es mío. ¿Puede hablar un poco más fuerte? Ese pelo no es mío. ¿Qué fue eso? Vamos a conseguirlo. Vamos a hacerlo. Sí. ¡Cómo mola! Esto no pasaba en los viejos tiempos. ¡Cómo mola! Ahora la gente no respeta nada. ¡No fui yo! Menos estimulante resulta Tie Break Tennis 98, un juego de tenis tan insípido como su nombre indica. Creado por la desarrolladora española Hammer Technologies, responsable del mucho más carismático Snow Wave Avalanche, no se debe confundir con Tie Break, otro simulador de tenis de 1990 de la compañía alemana Starbite. Es efectivamente un juego de tenis, con cámara fija, en todo su inerte esplendor. La falta de animaciones y los minimalistas efectos de sonido solo contribuyen a su artificiosidad, pero tampoco es que necesiten mucho más para el público al que va dirigido. Unas partidas son interesantes antes de que se vuelva tan monótono como aparenta. Jurassic War es un juego de estrategia que, al final del día, no deja de ser una reskin de Warcraft. En efecto, manejamos a un grupo de hombres prehistóricos con anacrónicos edificios que les sirven para gestionar sus recursos y mejorar sus capacidades de batalla, mientras repelen ataques de tigres, lobos, rinocerontes y sí, a veces aparece algún dinosaurio. No hay mucho que decir, la fórmula funciona si bien no aporta mucho, pero quiero detenerme en la maravillosa contraportada, que nos informa de cosas como: podrás guardar partida en los momentos más difíciles, o una ciudad en pleno de arroyo, ciertamente prehistórico. Menos extraño es la Vuelta Ciclista 2000, un simulador de ciclismo de gráficos pobres pero simpáticos y con bastantes posibilidades de configuración. Aceptamos más un papel secundario como gerente de la carrera, marcando tiempos y acciones pero sin participar en la misma, lo cual lo hace un juego más fiel a la experiencia de ver la Vuelta Ciclista real, el mejor somnífero. Mucho más animado es Eat This. Sí, ese es el nombre del juego. Un plataformas de acción con elementos que recuerdan a Biomenas o Abuse. Imageline es una desarrolladora belga que inició su andadura con una versión porno de Tetris, Portris, aunque la ausencia de éxitos le llevó a reconvertirse en una empresa de software enfocada a las aplicaciones de sonido. Eat This funciona como un run and gun que, si bien resultaba ya arcaico en 1998, continúa siendo bastante divertido. Las físicas que hacen rebotar granadas y crear explosiones le otorgan algo de riesgo y variedad, aunque eso es todo. Danone World Football es el nombre con el que se distribuyó el juego World Football 98 en una promoción de yogures.
y en esta ocasión un juego de nada menos que Ubisoft. Y podría llevarnos a pensar que eso lo haría un juego muy deficiente, pero la realidad es que, aunque limitado, permitía cierto grado de configuración, así como de repetición de jugadas y suficiente interés como para, con sus simples controles, garantizar tiempo de juego. No es que esté a la altura de, pongamos por caso, FIFA 98, que era el estándar de la época, pero para venir como un juego gratis era más que suficiente. La peor parte se la llevaba la IA de los jugadores, donde ciertos ángulos de tiro acababan inequívocamente en un gol, lo que, una vez descubierto, minaba el interés del juego. Runes of Magic es un MMO aún activo que distribuyó algún parche de formato CD con oferta en revistas. Si quieres garantía de calidad, solo hay que fijarse en su contraportada, que incluye frases como "un nuevo continente con 3 nuevas ciudades", sí, ciudades, o características de juego de rol, incluyendo un sistema de matrimonio. Yo no sé vosotros, pero solo me pienso casar en Runes of Magic. Por aquel entonces los MMO surgían como setas, pero nunca han sido mucho de mi interés, por el enorme compromiso que suponen. Sigo prefiriendo el Tibia. Así que no sé cómo este CD llegó a mis manos, pero estoy seguro de que ni siquiera lo llegué a probar. Como el juego sigue activo y de acceso gratuito en Steam, decidí probarlo, aunque me obligue a descargar un programa más para lanzarlo y volver a instalarlo a través de él. Y bueno, es exactamente lo que esperabas, una versión de descuento de Final Fantasy XIV. Tedioso, con pocos servidores y sin gente, que es lo que realmente hace valiosos estos juegos. El sentido de comunidad y propósito común. No es para mí. Nuestra siguiente parada es Enciclopedia del Espacio y el Universo. ¿Y qué hace aquí una enciclopedia?, te preguntarás. Bueno, no te preguntas nada, es una forma de hablar. Lo interesante de esta enciclopedia es que incluye un minijuego de ensamblaje de un cohete. Sí, como Kerbal Space Program, pero en pequeñito. No hay nada complejo y es una excusa para enseñar modelos simples, pero a lo tonto un ratito le echabas. Hemos terminado con los, digamos, juegos completos. Pasemos a los CDs de demos, empezando por Micromanía. El primero de esta tanda pertenece a la tercera temporada de la revista, es Micromanía 59, publicada en noviembre de 1999. La primera demo se corresponde a Ultima 9 Ascension, el polémico final de la saga tras más de 20 años de entregas. Polémico porque tardó 5 años en desarrollarse tras la promesa, en la anterior entrega, de que escucharían e implementarían sugerencias de los fans. Pero con el éxito de Ultima Online, el equipo dedicó recursos a este último sin prestar mucha atención a la saga principal, lo que derivó en un desastroso lanzamiento lleno de bugs, y con una trama mucho más breve y lineal, sin contentar a nadie. Otra víctima que se cobró el paso a las 3 dimensiones. La siguiente demo es Omicron, de Nomad Soul, el particular debut de David Cage, acompañado de David Bowie. Tiene un poderoso comienzo para introducirte en el mundo paralelo donde podemos manejar distintos cuerpos a lo largo de la historia. Probablemente el menos malo de los trabajos de Cage. Es interesante volver a él para encontrar aquí algunas de las particulares filias que pueblan sus obras posteriores. El juego es ambicioso, sí, pero en el peor de los sentidos. En un momento podemos estar metidos en una aventura de misterio en tercera persona para pasar a una vista lateral en un combate a puñetazos y continuar con secciones de disparos en primera persona, a veces sin una continuidad clara y con un guión que constantemente necesita justificar tal visionaria idea. Como podría esperarse, David Cage es inintencionadamente hilarante en lo mucho que quiere manejar y lo mal que lo hace. Un payaso haciendo malabares, aunque acompañado de una muy memorable banda sonora. FIFA 2000 también tiene una demo aquí que, bueno, es un FIFA. Y ni siquiera es un FIFA reciente, por lo tanto no le interesa a nadie.
MiG Alley es un simulador de vuelo ambientado en la guerra de Corea que se controla con sorprendente fluidez. Los combates son algo menos excitantes de los que podría preverse, dadas las limitaciones técnicas, pero sin ser para mí, creo que es un juego decente en lo que propone. Por otra parte, Tonic Trouble es un plataformas 3D que, por alguna razón, Ubisoft sacó antes de Rayman 2: The Great Escape. En realidad ambos tuvieron un desarrollo en paralelo, con Rayman enfocando en la acción y el juego que nos ocupa en los elementos de aventura inspirados en Zelda: A Link to the Past y, curiosamente, Day of the Tentacle. Shadow Company es un juego de estrategia táctica en tiempo real y ambientación bélica a la manera de Commandos, pero con texturas de baja resolución y un estilo algo pocho. Nuestra principal guía se presenta en escenas de full motion video para dejar claro que es un juego de PC de los 90. Los mapas son amplios y extensos, lo que permite ser muy estratégico ante la ausencia de niebla de guerra y anticipar patrullas y movimientos enemigos. Todo lo demás no puede ser más genérico, desde los personajes, los diálogos o las misiones. No creo que haya que pararse mucho en describir un simulador de baloncesto como NBA Live 2000, lejos de los gargantuescos juegos de baloncesto actuales, pero todavía sin la flexibilidad de las jugadas y contraataques que hacen de este el mejor de los deportes. No soy la persona más indicada para entrar en tecnicismos del género, pero puedo decir que la banda sonora es fantástica, y aun con lo tosco de los jugadores y sus animaciones, se pasa un buen rato. Sid Meier's Alien Crossfire es una expansión del celebrado Sid Meier's Alpha Centauri, o como a mí me gusta llamarlo, StarCraft pero en bueno. Su interés radica en una mayor relevancia de los elementos políticos, sociológicos y culturales de las civilizaciones y razas que controlamos, lo que le otorga una leve profundidad frente a otros 4X de la época. Es una obra ambiciosa y hecha con cariño, con altas expectativas que no siempre cumple, y menos en comparación con la complejidad actual de los juegos de estrategia, pero que uno llega a apreciar como esa novela corta de ciencia ficción que no es ningún clásico de la literatura, pero a la que indudablemente le tienes apego. Y, sin salirnos del género, Dungeon Keeper 2 es la secuela del rompedor juego de Bullfrog. Las mejoras en el apartado gráfico y la interacción del usuario otorgan mucha calidad de vida al original y mantienen fresco su particular humor negro. Lo que más recuerdo de este juego era el póster promocional con la Dominatrix como principal reclamo, por motivos obvios. En general, se siente como una actualización del original, donde se han pulido algunos de los aspectos más toscos en favor de hacerlo más accesible y dinámico, aunque sin perder toda la gracia. Es un juego al que le he dedicado muchas horas y he completado al 100% como garantía de que, si te resulta interesante construir una mazmorra de entrenamiento de monstruos dispuestos a descuartizar los héroes que se adentran en la mazmorra, este es, sin duda, tu juego. PC Fútbol 2000 es otra entrega de la apreciada saga de simuladores de gestión de fútbol con sus bases de datos, su gestión de fichajes y todo eso. No es mi entrega favorita de todos los PC Fútbol, pero es tan competente como cabría esperarse. Más inesperado es The Wheel of Time, un first-person shooter basado en la larguísima saga de fantasía de Robert Jordan que recientemente ha vuelto al imaginario popular con una adaptación televisiva. El enfoque en la acción y exploración por encima del rol no parece lo más apropiado para una saga de fantasía como esta, pero saca todo el partido que puede a un prematuro Unreal Engine y cuenta además con el raro caso de una protagonista femenina en un FPS. Estéticamente mucho más efectivo de lo que parece a simple vista y con una buena atmósfera, ha caído sin embargo en el olvido. Me trae a la memoria la dupla Exen y Heretic, tanto como Cliff Barker's Jericho, como un eslabón perdido entre ambos en su capacidad de cambiar el espectáculo del género por sobresaltos en pasillos oscuros. Definitivamente un juego digno de recuperar.
y de un juego con Unreal Engine a otro. Nerf Arena Blast es lo que ocurre cuando una compañía juguetera quiere entrar en la industria de los videojuegos usando como modelo el éxito de Unreal Tournament o Quake 3 Arena. La manera de hacer esto es family friendly y es con las pistolas de juguete que disparan balas de espuma. Los gráficos crudos pero coloristas, las animaciones robóticas y antinaturales y la rapidez de los combates le otorgan una ligereza a las partidas que se agradece mucho menos comprometido que, por ejemplo, entrar en Fortnite hoy en día. Y la variedad de armas basada en juguetes reales es uno de los mayores alicientes. Otros juguetes de inspiración bélica que cayeron en las redes de los videojuegos por aquel entonces fueron Army Men, Toys in Space. Básicamente otro Commandos, pero con los típicos soldaditos verdes de plástico de toda la vida. La idea de jugar este tipo de tácticas de asalto en entornos domésticos, donde nos encontramos miniaturizados, crea una interesante contraposición con insectos y otros obstáculos minúsculos suponiendo parte de nuestra aventura. Pese a ello, la interfaz, aunque clara, no está muy bien adaptada a la rapidez que exige una vez que entramos en combate, y el sistema de vida es bastante deficiente, lo que hace todo un poco innecesariamente tortuoso, más si se supone que esto es un juego para un público más general. Antes de que la propiedad intelectual fuese conocida por su entrega antibelicista, Spec Ops: The Line, Spec Ops 2 US Army Green Berets era tan genérico y discreto como cabría esperarse. Más allá de su evidente ámbito propagandístico, la atmósfera de quietud e infiltración en entornos hostiles que exigen coordinación con tus compañeros está muy bien conseguida. Pero esta es la clase de juego que inevitablemente acaba desapareciendo de tu memoria mezclándose con otros tantos similares. ¿Tú, te gusta Dark Souls? Pues te encantará Dark Souls con Playmobiles. Hype The Time Quest es una rareza bastante encantadora. Recurriendo a la versión medieval de los famosos juguetes, su diseño en la inspiración es obviamente Legend of Zelda o Ocarina of Time, y aunque carente de la solidez dramática y atmosférica de este, o su despliegue técnico, la verdad es que es un juego más que competente y divertido para pasar el rato. .3D Ultra Cool Pool es, como su nombre indica, un simulador de billar en 3 dimensiones. El mayor problema de esta clase de juego reside en los motores de físicas para que tengan un feedback interesante. En palabras llanas, que la sensación de rebote de las bolas se sienta justa y apropiada y no un artificio. Sin muchos otros juegos con los que comparar, diría que 3D Ultra Cool Pool cubre lo suficiente, aunque la mecánica de tener que pulsar y deslizar el ratón para mover el taco de billar no me termina de convencer en absoluto. Radical Drive es otro juego de Dynamic Multimedia, tan activo en esta época, que opera como un simulador de carreras centrado en coches escarabajo. Algunos de ellos se modifican con ejes de camión monstruo y otros elementos llamativos, pero en líneas generales es un aceptable trabajo donde su mayor debilidad reside en la falta de variedad y la ausencia de música y efectos que ayuden a integrarse en los escenarios. No puede haber un título más descriptivo que 3D Ultra Radio Control Racers, quizás por el éxito de juegos como el propio Super Mario Kart o Micro Machines, o el hecho de que suponían un menor problema de desarrollo que un simulador de conducción realista. Los juegos protagonizados por coches radio control tuvieron un pequeño auge con pequeñas joyas como Ignition o Revolt. El que aquí nos ocupa se encuentra algo por debajo de estos dos, más cercano a Super Off-Road Racer con fondos pre-renderizados. Poco que añadir. Y para terminar este CD, otro juego de conducción, esta vez desde la alta competición de principios del siglo XX en Spirit of Speed 1937. Nada menos que el peor juego del año en 1999 para consolas según GameSpot. Es, como cabría esperarse, un simulador de conducción con vehículos de carreras de la época, bastante rígido y poco variado, a un nivel tecnológico que ya parecía arcaico a estas alturas, y no solo por la ambientación de época.
Nuestro siguiente paso es Micromanía 60. Nos situamos en diciembre de 1999. Fin de siglo, efecto 2000. Las navidades que todos los que vivieron recordarán el resto de sus vidas. ¿De qué juegos podíamos probar sus demos en aquel preciso instante? Empezamos con Jane Use F, y así nos lo quitamos de en medio. Se trata de un simulador de vuelo y combate aéreo ultra realista que durante un tiempo sirvieron como reclamo para vender joysticks a usuarios de PC. Aunque extremadamente detallado, incluyendo largas conversaciones de radio, no alcanza las cotas de un Wing Commander o un Ace Combat, como merecen ser rescatados de la historia como una joya oculta. Pero supongo que es una buena parada para los interesados en este género o en la historia de la aviación militar. En cambio, SWAT 3 Close Quarters Battle es un claro ejemplo de clásico, un shooter especialmente táctico y de organización de equipo cuyo legado se mantiene en nuestros días, nacido de la saga de aventuras de Sierra, Police Quest, y que ha mantenido su polémico espíritu en la reciente Ready or Not. Esta entrega está especialmente atenta a su diseño de niveles para que cada encuentro suponga una emboscada, solo que dependa de nosotros no ser el emboscado. Esto lo hace sentirse más próximo a un juego de precisión como la saga Thief, lo cual siempre es de agradecer. Es un juego al que le eché sus buenas horas y disfruté de la capacidad para tomarme mi tiempo y estudiar el terreno antes de actuar, que muchos shooters militares actuales tienen miedo de implementar por temor a aburrir a su audiencia, pero que yo encuentro mucho más satisfactorio. Definitivamente uno de los juegos que recomiendo probar sin ningún ánimo de duda. Tan excelente como lo puede ser Quake 3 Arena, el fenómeno de la temporada y no era para menos. Sé que es impopular, pero no fui muy fan de Quake 2 y el giro a multijugador, si bien inesperado, se recibió con los brazos abiertos en mi grupo de amigos, que lo convirtió en uno de nuestros juegos de cabecera. Saltos, cuerpos explotando, gente corriendo en círculos, efectos de sonido distorsionados que a día de hoy soy capaz de recordar sin problemas como la campana de un perro de Pavlov, nada que parezca excesivamente brillante, pero partidas rápidas que acaban con gotas de sangre como confeti. Lo más próximo a esta experiencia que aún soy capaz de encontrar hoy en día es Apex Legends, así que si os gusta este, os encantará Quake 3 Arena. Y de dos clásicos pasamos a un juego adelantado a su tiempo que, sin embargo, no tuvo la oportunidad de ser celebrado: Urban Chaos. Un brawler con elementos de sigilo, conducción, armas y mundo abierto, donde ejercemos nuestro control de disturbios de un modo no tan disparejo a los juegos de Batman de Rocksteady Studios. Aunque en su momento se llevó malas críticas por sus controles y la sensación de que abarcaba demasiado sin brillar en ningún apartado, hoy lo podemos ver como un precedente a Grand Theft Auto 3, y por tanto a los juegos de mundo abierto actuales, incluso a brawlers modernos como la saga Yakuza. Un interesante punto de evolución en la historia del género. Close Combat 4 Battle of the Bulge es efectivamente otro juego de estrategia en tiempo real comandando distintas divisiones y unidades, construyendo edificios para transformar nuevos recursos y combatiendo con enemigos. Desde luego la moda estaba en ese momento lejos de morir. Es especialmente detallado, quizás tratando de justificarse a sí mismo como juego didáctico sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la vista cenital y la necesaria precisión y coordinación para superar misiones lo aleja un poco de sus coetáneos para tener una identidad propia. Curioso resulta ver Indiana Jones and the Infernal Machine como una nada disimulada respuesta al éxito de Tomb Raider, igual que Dark Forces lo fue a Doom, hasta el punto de copiar muchos aspectos sin ningún disimulo. Lo cierto es que la fórmula está hecha a medida del personaje, y aunque menos ágil y menos agresivo en el combate, casi podría verse esta incursión de LucasArts en el shooter de tercera persona como un buen acierto. Sin embargo, no ha tenido continuidad, si bien ni siquiera la propia Lara Croft ha mantenido su propia fórmula, y es probable que, a estas alturas, el medio diera sus primeros síntomas de agotamiento.
Link LS 2000 es un simulador realista de golf que incluye full motion video en nuestro personaje, lo que sin duda distraía de las obvias carencias técnicas del juego. No es ni mucho menos tan divertido como el mejor juego de golf de la historia, Neo Turf Masters. Pero es bastante sencillo e intuitivo, además de apacible. En el lado opuesto en intenciones se encuentra Interstate 82, secuela algo más accesible de Interstate 76, siguiendo la estela de juegos de combate con vehículos como Carmageddon o Twisted Metal. El juego se toma más en serio que estos, como atestigua la música de Divo, pero a cambio podemos salir del vehículo para continuar la acción en tercera persona y seguir una intrincada trama de intriga llena de escenas cinemáticas a las que, a decir verdad, no les hice mucho caso. Tras los éxitos de PC Basket y PC Fútbol, estaba claro que había que diversificar más en esa dirección y Dynamic escogió PC Atletismo 2000, con las Olimpiadas de Sydney próximas. Colección de pruebas divertidas que, aunque no son enormemente variadas ni simulaciones precisas, supone un cambio de turno a los que estamos acostumbrados. Más próximo a una actualización estética de los juegos de atletismo que poblaban algunas de las primeras consolas de 8 y 16 bits, hoy está totalmente olvidado y prácticamente desaparecido de internet. Damos un salto en el tiempo para el siguiente CD de demos, ahora 10 números después con Micromanía 70, es decir, noviembre del año 2000. El reclamo de este CD parece ser Gunlock, un juego de estrategia y combate táctico en tiempo real donde la humanidad resiste ante la esclavitud a la que le han sometido las máquinas. Este juego de Rebellion es, si bien no muy original o visualmente atractivo, sorprendentemente dinámico y recuerdo haberlo jugado bastante en su momento, en parte por lo fácil de identificar lo que está ocurriendo en cada instante y la sencillez de los controles. En 2019 recibió un relanzamiento en Steam que bien podría haberle dado una segunda vida a un juego discreto pero curioso. Más relevante nos resulta ahora la fuga de Monkey Island, que en perspectiva supone el punto más bajo de la franquicia, con intento de pasar a entornos tridimensionales siguiendo la estela de Grim Fandango, pero enzarzándose en una historia harto complicada y con los puzzles menos afinados que en las anteriores entregas. Por un tiempo pareció que hubiera matado la saga, gracias a secuencias tan poco afortunadas como el Monkey Combat, pero ha sobrevivido 2 entregas más hasta el reciente Return to Monkey Island. Esta cuarta entrega tiene sus defensores y recibió excelentes críticas en su día, pero podéis contarme entre los más decepcionados. Para sorpresa de nadie, NHL 2001 es un simulador de hockey al uso, tan cafre y directo como parecían los juegos deportivos en aquellos momentos y que, imagino, no ha perdurado en favor del realismo. Poco puedo decir de este, un deporte que no conozco bien y un género de juegos del que probablemente no haya probado más de 3 o 4 títulos, pero supongo que, como ocurre con los juegos de fútbol de entonces, mantienen la suficiente firmeza como para seguir siendo divertido hoy sin más artificios. Creado por los españoles Revistronic, Grouch, también conocido como Rocko's Quest, es un juego de acción y aventuras en 3D inspirado por esa percepción pública de que parodiar Conan el Bárbaro pasa por mermar su inteligencia. Aunque hoy puede parecer algo desfasado en su aspecto y técnicamente muy simple, la verdad es que en su momento derrochaba bastante simpatía, y la ambición del proyecto para identificarse con un género en alza no era poca cosa. Lo único que podría haber llevado a Grouch al completo olvido es que otra compañía española hubiera sacado otro juego de fantasía y aventuras en tercera persona, inspirado en Conan y... claro. No creo que tenga que decir mucho de Blade Age of Darkness.
para el que suscribe el mejor juego español que se haya hecho, inevitablemente comparado hoy en día con Dark Souls, su sistema de luces dinámicas, de cuerpos mutilables, de poder coger objetos de nuestro entorno para usar como armas, suponía un avance tecnológico notable que me deslumbró en su día. Habiéndolo vuelto a jugar recientemente para mi vídeo sobre Dark Souls, tengo que decir que sigue resultando un importante impacto. Tampoco necesito presentar Resident Evil 3, de sobra conocido y recientemente recuperado por Capcom vía su remake. Mientras que la primera entrega presentaba la novedad de sus sistemas y el satisfactorio misterio de una mansión, el segundo abría su universo alrededor de toda la ciudad de Raccoon City, solo para que esta tercera entrega haga lo mismo. La incorporación del incansable Nemesis no es suficiente, pero sí que genera cierta ansiedad y anticipación frente a la incómoda quietud de los originales. En otras palabras, este es el juego que convirtió a la saga en una película de acción antes que una de terror, y aunque cargue ese San Benito, tengo que salir en su defensa y decir que es una buena experiencia como Resident Evil, si bien algo más claustrofóbica y guiada de lo necesario. Mención especial al modo Mercenarios, que nació aquí, y que nos permitía cumplir objetivos a contrarreloj e hizo las delicias de mi yo más joven. En terrenos menos prestigiosos nos metemos con M-Alien Paranoia, un plataformas 3D en el momento en el que esta conversión del género mostraba cierta flaqueza. Aunque colorido y lleno de diseños fuera de lo convencional, mucho más suavizados que en otros juegos de la época, tiene graves problemas de framerate y no tengo claro haber visto nunca que el entorno varíe demasiado en este escenario casi vacío en el que empezamos, lo que no lo hace un juego muy disfrutable a día de hoy. Saltamos a enero de 2001 con el CD de demos de Micromanía 72. El principal juego era Oro y Gloria, la ruta hacia el dorado, adaptación de la película de DreamWorks que perseguía cubrir el mismo espacio en el que todavía tenía éxito Disney Interactive. Sorprendentemente, Revolution Software se inclinó por un terreno que conocían bien, el de las aventuras gráficas, antes que por un juego de acción. El entorno en 3 dimensiones no evita las comparaciones con el reciente Escape from Monkey Island y con todo sale mal parado. Aunque me hace gracia que este juego comience en una España llena de estereotipos demenciales, la verdad es que el juego no tiene mucho que ofrecer, está claro desarrollado a contrarreloj y muestra el comienzo de una época oscura para Revolution de la que aún no parecen haberse recuperado del todo. Mal sabor de boca. En realidad, el juego en el que deberían haber puesto toda la atención es Sacrifice, un muy ambicioso juego de estrategia en tiempo real y en tercera persona, donde invocamos y comandamos criaturas en favor de una guerra y conspiración entre dioses. Pensad en algo así como Pikmin, pero en medio de una cruzada por Jerusalén. Sacrifice ha envejecido como el buen vino, ganando cuerpo y aplomo, para ser un clásico que no es muy conocido pero que se mantiene como una experiencia indescriptible y única de estrategia y narrativa integrada. Parte de las obsesiones entre los sectores más creativos de la época, por las figuras divinas y los demiurgos, y cómo este discurso se trasladó al papel del desarrollador y jugador que durante mucho tiempo determinó el tipo de mensaje de los juegos más, digamos, artísticos. Una joya que os pido que vayáis a jugar ahora mismo, y ya me lo agradeceréis. No puedo decir lo mismo de Stunt GP, un juego de conducción de coches radiocontrol algo básico y hortera, cuyo mayor interés está en la posición de la cámara para maximizar el impacto de saltos, curvas, caídas y subidas. El juego no parece comprometerse siquiera entre si competimos en circuitos con carretera o abrazar el concepto radiocontrol de usar entornos algo más familiares e inapropiados. La inevitable aparición de Dynamic Multimedia viene ahora con Live Boxing, un juego de boxeo de estilo cel shading que recuerda al Punch Out para Wii que saldría casi 8 años más tarde.
Como muchos de los proyectos paralelos de Dynamic en esta época, es un reclamo atractivo con poca profundidad y que también ha desaparecido casi todo rastro en internet. A este paso acabaré haciendo un vídeo íntegramente de juegos de Dynamic algún día, solo por documentar la existencia de ciertos títulos, pero no prometo nada. Por supuesto, año nuevo y PC Fútbol nuevo. PC Fútbol 2001 es, bueno, pues la misma fórmula con los datos actualizados, para qué engañarnos. Eso sí, los menús son bastante mejores y la formación se presenta de forma más clara, lo que hace que este sea el PC Fútbol que mejor recuerde y eso que me jugué unos cuantos. Ver Midtown Madness 2 aquí me ha servido para poner cierta perspectiva a la evolución en ciertos juegos de conducción. Si antes mencionábamos Interstate 82 y sus precedentes, más tarde hablaré de Crazy Taxi. Y es posible ver aquí, en un modo de conducción y combate al más puro estilo arcade, con niveles semiabiertos en San Francisco y Londres, un paso más hacia una perspectiva de exploración que culminaría en ejemplos como Burnout Paradise, y que, creo, no están lo suficientemente explorados. Por lo demás, un competente juego de carreras que hoy se siente un tanto hueco y superficial. Aún así me inclino más por este que por nuestra siguiente parada, NASCAR Racing 4. Mira, no digo que no entienda el atractivo de NASCAR, pero es un atractivo que surge desde la posición de espectador, desde lo estético. Cuando te pones al mando de un coche de NASCAR, a pesar de la enorme dificultad de conducir en esas condiciones, es dar vueltas en círculo. Por suerte, NASCAR Racing 4 cuenta con sus propios bugs, donde los coches salen volando de manera aleatoria, así que eso que ganamos. Para acabar con este número de la revista, Fur Fighters, shooter de plataformas en 3D arrastrando el tono edgy de los 90 y comienzos de los 2000 con criaturas adorables siendo violentas. Conker's Bad Fur Day saldría al año siguiente, así que en esas estamos. El cuidado estético y la dirección artística en los niveles hacen el mejor trabajo, identificando el juego y llenándolo de detalles que permitan sumergirse algo más en la propuesta. No está mal, pero no he podido evitar pensar todo el rato en Psychonauts, que se movería en una dirección similar con mucho más acierto. Es injusto compararlos, lo sé, así que diré que el enfoque mayor en la exploración y el desplazamiento que en las habituales búsquedas de coleccionables de la época le dan un empaque mucho más especial. Nuestra última micromanía por hoy es Micromanía 73, nada menos que febrero de 2001. SWAT 3 Elite Edition es la versión más completa de SWAT 3, y hay poco que añadir, mejoras, parches, misiones extra y el modo multijugador activado. Menos táctico era Delta Force Land Warrior. La saga Delta Force no es muy conocida hoy en día, pero en su momento fueron mis Call of Duty, con entregas periódicas que repetían lo mismo en un estilo abiertamente propagandístico, pero inherentemente tan divertido como olvidable en su falta de tacticismo. Mi principal recuerdo de esta saga son en partidas multijugador LAN entre amigos, escenarios casi vacíos donde hay que recorrer largas distancias hasta que te encuentres con otra alma solitaria y el enfrentamiento que sigue se resuelve en un segundo. Dicho así, podría estar describiendo DayZ o PUBG antes de que estallara en popularidad, pero el tiempo no ha pasado en balde y esta experiencia de juego adolece de demasiados problemas. La nostalgia no salvará a este. Y de un recuerdo de la infancia a algo que había olvidado. Hades es un interesante juego de sigilo desde un punto de vista táctico. Es una especie de comandos enfocado a los atracos y, en la actualidad, con civiles moviéndose en tiempo real y reaccionando a nuestros movimientos sospechosos. Es un concepto muy agradable, aunque ya sabida mi preferencia por los juegos de sigilo. Tal vez no tenga un acabado técnico atractivo, pero es una extraña joya escondida en lo suyo que me alegro que la realización de este vídeo me haya permitido recuperar.
Tiger Woods PGA Tour 2001 es... ya sabéis lo que es. Dios mío, ¿cuánto queda para acabar este vídeo? Gunman Chronicles es el único juego realizado por Rewolf Software, en origen un mod de Quake, que pasó por los motores de Quake 2 y finalmente Half-Life, cuya influencia es omnipresente en todo el juego. Este western espacial contiene armas modificables y nos pide resolver tanto enfrentamientos como puzzles. Si alguna vez tenemos un revival por clones de Half-Life, como lo estamos teniendo con los Boomer Shooters y los Doom Clones, tal vez convendría volver a prestarle atención a la clase de Proyecto Pequeño, con el lore íntimo de un grupo de entusiastas que hace tan atractivo Disco Elysium, porque ser un vaquero espacial que dispara a robots, aliens y dinosaurios suena demasiado bien para dejarlo pasar, aunque por supuesto algunos aspectos no han envejecido demasiado bien. Efectivamente, Earth 2150 The Moon Project es un juego de estrategia en tiempo real que... Podemos pasar al siguiente, por favor. Nada en contra, pero empiezo a sospechar que el género estaba en medio de una burbuja. Tampoco hay mucho que decir. Varias facciones, 10 misiones por campaña cada una, unidades, recursos... ya sabéis el resto. Es una cuenta pendiente por mi parte volver a Oni, esa rareza de acción en tercera persona en la que Bungie apostó por hacer su propio Ghost in the Shell apócrifo con interesantes resultados. No lo he vuelto a jugar desde que salió, pero en su momento tenía una particular fascinación con este juego y creo que me gustaría volver a retomarlo para un vídeo en un futuro. Pero basta quedarse con que es principalmente un brawler y con la posibilidad de uso de armas de fuego, enfocado en una versión amerimanga de los tropos cyberpunk habituales. Cierto encanto particular. Me llamaba mucho la atención Traitor's Gate en su día porque asumía que se trataba de un juego en la línea de Thief, pero en la actualidad y con objetivos reales, lo cual lo hacía más interesante, en especial ante la clase de tecnointriga que Metal Gear Solid había implantado en nuestros cerebros. En realidad es una aventura gráfica, más próxima a un juego como Myst, pero algo menos críptica y basada en tecnología más o menos plausible. Es una manera fuera de lo común de mostrar la aventura de robar las joyas de la corona británica, pero mantiene ese estilo parco de literatura de aeropuerto que acabaría dando luz a El Código Da Vinci o el lore de Assassin's Creed, si es que alguien aún recuerda que lo tenían. Hagamos un pequeño parón con Star Wars Creative Print Studio. No tengo ni idea de dónde ha salido esto. Voy a decir que venía con una caja de cereales de Golden Grahams, pero no me hagáis caso. Un CD patrocinado por Epson para imprimir postales, logos, fondos, personajes y carteles de Episodio 2, El Ataque de los Clones. Pura caspa, pero no puedo evitar fascinarme. Otra revista de videojuegos con demos era PC Game Life, y nos pararemos en 3 de sus números para, por fin, dar por cerrada esta primera edición. PC Game Life 11 se publicó en octubre de 2001. Bueno, promocionando juegos como Stronghold, que es de nuevo un 4X, un juego de estrategia en tiempo real, pero bastante atractivo en su estilo y con un elemento importante. Gran parte del loop principal del juego implica un constante refuerzo de nuestras murallas hasta convertir nuestro campamento en una fortaleza inexpugnable. Esta simple premisa, con cierta elasticidad a la hora de desarrollar complejos amurallados, ofrece un segundo aliento al género en un momento en el que hasta yo mismo me estaba cansando de comentar uno tras otro. Solo puedo decir que es un juego de sólidos cimientos. Me interesa algo más Throne of Darkness, una suerte de diablo de ambientación samurái.
Aunque de apariencia modesta, ir irrumpiendo en estancias y estancias llenas de enemigos trae lo mejor del Diablo original, que es la ambientación claustrofóbica y la sensación de ir adentrándose más y más en la boca del lobo, tratando de mantenernos al nivel de los altos rangos de enemigos con los que nos cruzamos. Ya entonces me pareció un perfecto heredero de la fórmula del mejor juego de Blizzard, así que este tiene mi absoluta recomendación si os ha sonado mínimamente interesante. Spider-Man tiene tantos videojuegos que uno más, simplemente llamado Spider-Man, no hubiera llamado mucho la atención, de no ser por el pequeño detalle de que se acaba de estrenar la película de Sam Raimi. Este no es el juego llamado Spider-Man que adaptó la película, pero serviría de plantilla para el mismo, que saldría en 2002. Confuso, sí, porque además es patente que este Spider-Man, el del año 2000, es la plantilla que sustenta juegos con los más recientes Marvel Spider-Man, con su mundo abierto, su enfoque en el uso de las telarañas para moverse por la ciudad y los combates con combos. Justo aquí nacía el modelo de juego de Spider-Man que todo el mundo quiere, y aunque el resultado, algo más caricaturesco y ridículo, puede que eche a muchos para atrás, para mí es lo que le da su mayor encanto, antes de ser devorado por la necesidad del realismo del cine de superhéroes moderno. Magic and Mayhem: The Art of Magic tiene un título genérico, pero no os preocupéis porque el contenido es incluso aún más genérico. A ratos más próximo a un Tower Defense que a un juego de rol y estrategia, conseguimos ingredientes y conjuramos trampas y criaturas para defendernos de enemigos y movernos por el mapa. Seguro que hay algo más interesante sobre la superficie, pero esto es todo lo que puedo comprobar con la demo. Economic War es otro juego de estrategia con enfoque en política internacional que pretende ser SimCity cuando resulta más próximo a Pizza Syndicate, con ese aspecto de caricatura política pegada en el frigorífico de la nevera de la oficina. No es muy bueno. Toda la premisa está basada en mirar con un tono jocoso y condescendiente, con esa posición tan centrista como nihilista, donde no hay nada bueno, pero sin comprometer demasiado al jugador. Un juego sobre economía política que no tiene nada interesante que decir ni sobre lo uno ni sobre lo otro. En comparación, juegos más modernos como la saga Democracy o el genuinamente maduro Suzerain indican que nos hemos movido hacia una visión mucho más compleja y matizada de lo que significa la política. Madden NFL 2002 es un videojuego que existe, sobre un deporte al que nadie fuera de Estados Unidos le preocupa en absoluto. Por alguna razón, alguien cree que, con ningún interés por esta competición, de algún modo el videojuego puede interesarnos. Se equivocan. Pasemos a pastos más verdes con el videojuego de Abierto hasta el amanecer. Tengo que admitir que completé este juego cuando salió y guardo un buen recuerdo. Un shooter donde encarnamos al personaje de George Clooney de la primera película, ahora encerrado en un barco de prisión de máxima seguridad en la que, oh sorpresa, aparecen vampiros. El resto del juego es abrirse paso por un entorno que no sabe si ser Half-Life o Max Payne, con pistolas de mira láser que han quedado grabadas en mis retinas. Es un juego sin ninguna vergüenza, lo cual le pega bastante a la propiedad intelectual que tiene entre manos. Sin llegar a ser especialmente gracioso ni impresionar en nada, es lo suficientemente entretenido. Años más tarde, recordaría este juego en relación a Resident Evil Revelations. Lo que quiero decir es, necesitamos más juegos de terror en barcos. La trama de Project Eden es Juez Dredd. Bueno, Juez Dredd si le quitas cualquier elemento de parodia, superpolicías descendiendo en una gigantesca megaciudad. No es que sea evidente que los desarrolladores de Core no estuvieran en la broma, al fin y al cabo son británicos, pero todo parece haber sido suavizado para evitar que transpire la más mínima personalidad de este juego. A veces es como ver un prototipo de Mass Effect, en el peor sentido. Ni siquiera hay nada especial que comentar sobre él, solo un juego aburrido. Ahora estamos en octubre de 2002,
y nuestro siguiente CD acompañaba la revista PC Game Live 22, ya queda menos. Hitman 2 Silent Assassin es la primera secuela del Agente 47 y la primera que quiere lidiar con otorgarle algo de personalidad al famoso asesino calvo. La premisa de venganza y la conversión al catolicismo de 47 no son lo más inspirado, pero el juego quiere ahondar en los orígenes del personaje y ofrece al menos un villano memorable y alguna misión con desagradables sorpresas. Con misiones en Rusia, Japón, Afganistán, Malasia e India, el juego concluye al más puro estilo John Woo en una iglesia, una mejora respecto al original, con mayor variedad en los asesinatos y una muestra de la constancia de la franquicia por mejorarse a sí misma. Robin Hood, la leyenda de Sherwood, es otro Commandos, pero ambientado en la historia de Robin Hood. Cabría esperarse que Robin Hood no tuviera tantas misiones de infiltración en sus historias, pero es un personaje libre de derechos, reconocible, y la ambientación le otorga puntos por tener algo de personalidad, aunque no haya nada más que rascar aquí. No es el caso de The Operative, No One Lives Forever, otra saga algo caída en el olvido pero que tuvo una enorme repercusión mediática en su momento. Surge de esa mezcla entre los éxitos de Lara Croft y GoldenEye que nos dio también juegos como Perfect Dark. A este cóctel se le suma Austin Powers, y aunque creo que no funcionó como debería, lo cierto es que imposible evadir el encanto que rezuma el conjunto. Sin embargo, ha caído un poco en la irrelevancia con el tiempo, a lo que quizás no ayudó que la secuela no se llamase The Operative 2, sino No One Lives Forever 2, que, admitámoslo, es un título muy tonto. Hoy todos conocemos a Monolith Studios por múltiples juegos, y aquí se les puede ver en una fase relativamente temprana, disparando en todas direcciones y a máxima potencia, lo que es de agradecer en un título que solo puedo calificar de generoso. Hablábamos antes de Crazy Taxi, porque no es para menos. Un lanzamiento de juego que todo el mundo que vivió recuerda como una gran experiencia cuando la idea de un enfoque mucho más arcade parecía estar cayendo en desuso, y sin embargo solo empezaba a cobrar fuerza como una filosofía de diseño al margen de plataformas de distribución. Crazy Taxi es un mundo abierto antes de los mundos abiertos actuales, y el motivo por el que puedes hacer misiones de taxi en los GTA. Puede que el título haya caído en desuso, pero la combinación de estilo, controles dinámicos y premisa sólida lo hacen una obra memorable en todos los aspectos, una gran joya con el logo de Sega cuando aún brillaba bien grande. Cuando dije que los Delta Force eran un poco como los Call of Duty, aquí tenemos Delta Force Black Hat Down para confirmarlo. Tomando directamente inspiración de la película homónima de Ridley Scott, franquicia abandonó las largas distancias por combates en mayor proximidad, buscando repetir el éxito de juegos como Medal of Honor, lo que nos llevaría a los Call of Duty de la actualidad, con combates sencillos pero constantes y rápidos y entornos mucho más lineales y guiados. Creo que se perdió algo en este cambio de diseño, pero claramente las ventas han acompañado a los juegos que continuaron este sendero, así que debo estar yo muy equivocado. Y de propaganda de la CIA a propaganda de la CIA con Conflict, Desert Storm. Curioso el lanzamiento de este juego ambientado en la Primera Guerra del Golfo, a pocos meses de que Estados Unidos vuelva a Irak. Y ya sabemos cómo acabó aquello. Así que dejadme ser directo, es malo. Y que venga en el mismo disco que el último Delta Force solo refuerza el pobre acabado técnico, la inestabilidad del juego, las tristes animaciones. Hoy podría ser uno de esos juegos hechos rápido para conseguir compradores incautos en Steam. A Hegemonía es... Espera, no me lo digáis. ¿Un juego de estrategia en tiempo real? Pero este es en el espacio. ¡Oh! Emperador, el nacimiento de China es algo totalmente distinto, un city builder.
y lo es en la medida en la que forma parte de una saga que incluye Kaiser 3 y Pharaoh, lo que le otorga cierto interés en ver las dinámicas que se forman a la hora de diseñar nuestras ciudades. Está bien, no voy a mentir, pero lo cierto es que es muy similar a los dos ejemplos anteriores, así que para alguien familiarizado con estos, se sentirá como un simple cambio de escenario. Y por último, PC Game Live 30, en junio de 2003. Será la última parada en esta ocasión. No puedo creer que haya estado más de un mes con este guión. Al lío. Rise of Nations es... mira, yo ya tiro la toalla. En efecto, otro juego de estrategia en tiempo real. Al menos el responsable detrás de esto es Brian Reynolds, recién salido de Sid Meier's Alpha Centauri, y se pueden notar las ambiciones detrás del juego y la intención de construir algo más complejo de lo habitual. La campaña principal es una suerte de Risk para conquistar distintas naciones, mientras que la mecánica más llamativa es la toma de tierra mediante la posición estratégica de edificios. Ya conocéis el resto. No estaba tan familiarizado con Star Trek como ahora cuando salió Star Trek Elite Force 2, secuela de otro shooter, pero es que la saga no pasaba por muy buen momento y el juego no llamaba demasiado la atención. Hay que admitir que en el aspecto visual mantiene muy bien el nivel, aunque parte de la atmósfera no resulta tan efectiva con un limitado diseño de sonido. Supongo que ahora que parece que afrontamos un año con muchos juegos AAA poniendo la vista en terror en el espacio, un juego con enemigos Borg hubiera tenido mejor fortuna. Nunca lo adivinaríais, pero Port Royal es un juego de estrategia en tiempo real, ahora enfocado en piratas. Parte de su atractivo es que podemos escoger en qué oficio de la industria vamos a especializarnos, así como los países a los que juramos lealtad. No lo voy a negar, es bonito y relajante, pero creo que no necesito volver a otro juego de estrategia en tiempo real en lo que queda de año. Si recordáis Hype the Time Quest o Grouch, se puede entender mejor Khan Barbarian's Blade, como juego de acción en tercera persona y plataformas. Mucho más arcade que los juegos que seguían la estela de Ocarina of Time, y bastante más casual para un público joven que busca un juego inofensivo pero entretenido a lo largo de 17 niveles. Otro más para la colección de juegos inspirados en Conan. Y para el cierre solo nos queda lidiar con el gigante verde, The Hulk. En teoría una secuela de la película de Ang Lee y algo que debería haber tenido más notoriedad, usando la fórmula del juego de Spider-Man como hemos mencionado, ¿verdad? Pues no, es un completo desastre. Un repetitivo pasillo gris donde golpear a los mismos enemigos una y otra vez. Impropio de los desarrolladores de The Simpsons Hit and Run que salió ese mismo año. No creo que haya mejor forma de despedirse de todo este recorrido que con un videojuego hecho rápido para servir de promoción a una película. No hay nada más predecible en buscar juegos viejos que no recuerdas y encontrarte uno de estos. Excepto los juegos de estrategia en tiempo real. Han sido muchos juegos en este vídeo y aún así me he dejado varios CDs que se encontraban en la misma caja. Micromanía imprescindibles, un making of del juego Messiah también en Micromanía, este juego llamado Urgencias que no he conseguido localizar en internet ni he podido reproducir, Diffmania, una revista sobre desarrollo en lenguaje Diff Game Studio que traía demos que no he conseguido hacer funcionar, el CD Total Games Volumen 2 que tiene pinta de tener cientos de juegos freeware y hasta un CD con el catálogo de Dynamic 2001 porque, claro, no podía faltar. Así que si alguno de los juegos mencionados aquí querríais ver mi análisis completo, recordad que podéis solicitarlo vía mi Patreon y dejar comentario debajo de este vídeo. Con las ausencias que he mencionado antes, así con otros CDs y cartuchos que aún mantengo en el desván, quizá podamos hacer un segundo volumen de curiosidades tan diverso como este. Quién sabe qué encontraremos en futuras entregas. Pero hasta aquí por hoy. Lo próximo debería ser el vídeo de los GOTY of the Year 2022, y esa es otra aventura diferente. Nos vemos el año que viene.